Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto que nuevamente podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos en la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo, carta llamada Epístola de la Prisión, y de alguna manera muy edificante para nuestra vida, sobre todo cuando nosotros nos ponemos en las sandalias del apóstol para ver lo que él hizo por la iglesia y lo que él quiere que nosotros hagamos para Cristo, es decir, para la iglesia. Acuérdense que Cristo murió y dio su vida por y para la iglesia. Así que vamos a leer los textos que nos tocan el día de hoy, versículo 8 al 13 del capítulo 3 de Efesios. Y dice así la palabra de nuestro Dios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hasta aquí el texto. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra, que es viva, que es eficaz, y te rogamos que nos dirijas, nos guíes a través de ella, y que también a su vez podamos poner manos a la obra respecto a lo que tú nos hables, y que podamos ser imitadores de Cristo, imitadores del apóstol Pablo, y sobre todo que nuestra vida te honre y te glorifique. Guíanos a través de este tiempo. Bendice a todas las personas que me escuchan en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces el apóstol sigue diciendo: a mí, ¿se acuerdan? Viene hablando de la obra, del evangelio, de lo que hace el poder de Dios a través del Espíritu, a través de Jesucristo. Y después hace, digamos, un punto y aparte, como una transición: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y esto es increíble en el sentido de la humildad que tenía el apóstol Pablo. ¿Sabe? Él era el más erudito de todos los santos. Él sabía todas. De hecho, cuando da su carta de presentación, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿verdad? Fariseo y fariseo de fariseos. O sea, era un erudito, fue criado a los pies de Gamaliel, y de alguna manera nos muestra que dice el más pequeño. Y el más pequeño, ¿sabe? La mayoría de nosotros, o la mayoría de los seres humanos, se presentan como los grandes. Yo soy grande, yo no soy pequeño, soy grande. Y te enseñan en este mundo que tienes que ser grande. Y es que la filosofía del Señor Jesucristo es siervo para ser el primero. Y el apóstol se pone en ese papel de siervo, de esclavo, y dice que es el más pequeño de todos los santos. Y esto es increíble, ¿no? Porque él nos indica cómo nosotros debemos de ser humildes. A veces se nos olvida la humildad, a veces se nos olvida de alguna forma que no nos merecemos nada, que no somos merecedores, sobre todo del cielo, de los dones, de que Cristo haya muerto en nuestro lugar. No somos merecedores, pero es solo por su gracia. Por eso sigue comentando el apóstol, dice: me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, lo que he recibido ha sido por la gracia de Dios. Lo que soy es por la gracia de Dios. Lo que tengo es por la gracia de Dios. Lo que espero ser y tener es por la gracia de Dios. Todo es por gracia, no es por merecimiento. ¿Sabe? Vivimos en una época donde se proyecta, se predica la meritocracia. Que si te lo mereces, adelante. Si no te lo mereces, no te lo damos. En cambio, Dios, que ve nuestra bajeza y ve nuestro pecado, y aún así, dice Jeremías, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Así que tenemos que entender que delante de Dios no somos nada y que con Dios tenemos todo, porque Él nos sienta en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que es importante que nosotros podamos tener ese tipo de humildad y después el propósito, predicar el Evangelio. Anunciar que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe? El Evangelio no se trata de obras, se trata de ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento para ser salvos. Y por eso dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, la iglesia, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y es que aquí el apóstol Pablo nos dice que estamos en una dispensación. ¿Esto qué quiere decir? La dispensación es una forma de Dios para gobernar al hombre. Y estamos en la dispensación de la gracia, que es la iglesia. Un día esta iglesia, todos los salvos, todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, serán arrebatados al cielo y después vendrá las 70 semanas de Daniel, el reloj profético de Israel volverá a dar marcha y empezará la semana de gran tribulación, la semana del pacto con Israel, la instauración de los sacrificios, y a la mitad de la semana cesan los sacrificios y empieza la persecución. Y bueno, si usted quiere estar más enterado, vea el Apocalipsis y ahí lo va a encontrar. Pero más adelante vamos a tener también nuestro análisis del Apocalipsis. Mientras tanto, continuamos en Efesios. Así que, dispensación de la gracia, donde de alguna manera Dios nos salva, no por méritos, sino por pura gracia. Y continuamos con el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, aquí podemos ver primero la multiforma, o sea, cómo de alguna manera la sabiduría de Dios tiene muchas formas. ¿Para qué? Para dar a conocer por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿a quiénes? ¿A los hombres? No, a los principados, a las potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Así que de alguna manera estamos dando testimonio tanto a buenos como a malos, es decir, ángeles y demonios, acerca de nuestra salvación y de que Cristo es Dios. Y necesitamos de alguna manera recordar que nos están mirando, que no estamos solos, que no podemos escapar primero del ojo de Dios, pero también los testigos, que son los ángeles, y los que nos tientan, los demonios. Así que no debemos de olvidar eso, y tenemos que ser sabios para saber que Satanás está como león rugiente para ver a quién devorar. ¿Sí? Entonces es muy importante todo esto. El verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, todo esto conlleva al propósito de Dios, no a mi propósito. No es el propósito de la iglesia local, Razón para Vivir. No, es el propósito eterno de Dios en Cristo. ¿Sí? Por eso cuando Jesús
allí en el Getsemaní decía: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es muy importante que en todo hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Hay que buscar honrar y glorificar a Dios en el trabajo, en los estudios, en la casa, en la calle, donde quiera que vayamos. Recordar, dar gloria a Dios, que nos están viendo, que un día recibiremos galardón o pérdida. Así que es importante que nosotros entendamos que hay testigos que miran nuestra vida cristiana y que a Dios no le podemos engañar. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y esto es sumamente importante, seguridad. Estamos seguros en Cristo. No hay incertidumbre. Somos salvos por su gracia. No seremos salvos, somos. Y si somos salvos, entonces hemos de dar fruto de verdadero arrepentimiento, hemos de vivir como verdaderos cristianos, hemos de renunciar al mundo y a todas las cosas que están en el mundo. Juan el apóstol nos los dice así, allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 14, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Porque el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que es muy importante que entendamos que como cristianos ya no somos de este mundo. Así. Verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Y es que cuando uno ve al líder en la cárcel por predicar el evangelio, uno se hace preguntas. ¿Y por qué Dios no lo libró? ¿Y por qué Dios no lo ayudó? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Como si Dios tuviera la culpa de que los hombres y Satanás hagan el mal. Así que Dios permite, y Jesús nos lo advirtió y nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo: no desmayes, no desmayes, porque a lo mejor va a venir hacia ti la tribulación, no desmayes. Va a haber problema, va a haber aflicción, va a haber situaciones difíciles, no desmayes. Tenemos seguridad que un día estaremos en la presencia de Dios. Recuerde, estamos de paso en este mundo, todos vamos a morir, y lo vemos día tras día. Ahí nos dicen: de COVID murieron tanto, de diabetes murieron tanto, de cáncer murieron tantos, de accidentes automovilísticos que mataron por violencia, y muertos. Un día va a llegar a nosotros. La pregunta es: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Si tienes a Cristo, ten por seguro que estarás en la presencia de nuestro Dios. Así que esa es nuestra esperanza, confiamos en ello y seguimos la voluntad de Dios, no la nuestra. Muy bien, pues vamos a dejarlo para la próxima semana, vamos a continuar, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos amas y nos has amado tanto que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, que dé fruto, que te honremos, que te glorifiquemos y que busquemos todos los días de todo corazón el hacer tu voluntad. Bendito seas, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga, y le recuerdo, si no se ha suscrito, suscríbase, y si ya lo ha hecho, muchas gracias, pero también recuerde darle like y compartirlo para que esta comunidad crezca para la gloria y la honra de Dios. Nos vemos en el próximo. Gracias y muchas bendiciones.